Y cuando tú englobas todo en la línea del tiempo profético, el espíritu de la profecía te dice que ya todo pasó. Que en Dios no existe el yo voy a esperar que acontezcan las cosas. Wow. Es que Dios concatena todo en un espacio-tiempo multidimensional de un presente eterno que el hombre no lo puede entender a menos que esté en esa presencia. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Zona Sobrenatural. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio de que ustedes estén conectados con nosotros y que nosotros estemos conectados con ustedes para así poderle bendecir a través de la palabra del Señor. En esta ocasión tenemos un hombre de Dios que para mí una honra, es un honor, es un privilegio tenerle aquí al pastor y maestro Víctor Almanza. Dios le bendiga, pastor, de manera especial. Un placer, Venancio, poder compartir contigo y con toda la audiencia que siempre pues se pone en contacto, en sintonía con este canal, con nosotros, a través de lo que podemos expresar, a través de lo que Dios deposita en este lugar, y esperemos que hoy sea uno de esos días donde Dios le habla a las personas a través de lo que nosotros podamos dialogar aquí y que sea de bendición para todas esas personas que tienen ese deseo pues, de conocer sobre la palabra y también de recibir esa revelación espiritual que Dios da a través de su Santo Espíritu. Bueno, pastor, el último tema que tocamos, estuvimos hablando extensamente sobre lo que es la ignorancia espiritual. El que no ha visto ese tema tiene que ir a verlo, vaya para allá, porque yo sé que esa palabra y esa enseñanza le va a bendecir de manera extraordinaria. No olvide darle like, suscribirse y activar la campanita para que le sigan llegando mensajes como esto. ¿Cuál es el tema, pastor, que tenemos para hoy? Vamos a hablar del espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. Vamos a hablar de lo profético, del profeta. Vamos a tocar algunos puntos. Ya usted sabe, amado, la gente comiencen a buscar su mascota, comiencen a buscar donde escriben sus notas, comiencen a escribir porque hoy serán bendecidos a través de esto. La gente estaba pidiendo este tema, pastor. Yo veía en los comentarios la gente diciendo, el pastor que hable de lo profético, de lo profeta, gloria a Dios, porque a la gente le gusta mucho esto, pero esto es algo que le va a bendecir, lo va a sacar de la ignorancia y a otro lo va a establecer en un fundamento. Pastor, el escenario del Espíritu Santo y lo voy a compartir con usted. Amén, amén. Bueno, pues cuando vamos a hablar del espíritu de la profecía, lo primero que tenemos que enfocar es de dónde surge el espíritu de la profecía. Sí. Se entiende y la gente tiene ya la conceptualización a nivel religioso, a nivel de la iglesia, de que el profeta es una persona que habla de parte de Dios. Y ahí el término de profeta, alguien que habla de parte de. Pero el profeta bíblicamente tenía ciertas características que trascendían más allá de simplemente hablar de parte de Dios, porque había un espíritu. Sí. Como lo hay en todos los dones, que incluso hablábamos del espíritu de la unción o de los 7 espíritus de la unción en otra ocasión, pues en el profeta hay un espíritu que manifiesta una omnisciencia delegada por Dios para poder tener una entrada a dimensiones que van más allá del espacio-tiempo. El profeta pues tiene una connotación especial, vamos a decir, a nivel espiritual, por lo que encierra lo que el profeta ejerce en su ministerio. Y vemos la persecución de los profetas del Antiguo Testamento, vemos los asesinatos de los profetas, que es uno de los ministerios que la gente no lo ve más perseguidos espiritualmente. Es el ministerio profético. Y bíblicamente lo podemos corroborar. O sea, los profetas siempre han tenido una gran batalla, también porque los profetas no se someten. Los profetas no se someten a veces a autoridades, no se someten a los eclesiásticos, no se someten al culto, al cultismo, a todo eso, porque los profetas tienen una dirección directa de Dios que le amplía un conocimiento más allá de lo que la gente percibe a nivel humano. Entonces, cuando hablamos del espíritu de la profecía, surge en Génesis 3:15. Allí surge la primera profecía. Dios hablando. Dios dice que la simiente de la mujer era la que iba a vencer, a herir a la serpiente en la cabeza, aunque la serpiente lo iba a herir en el calcañar a la mujer, y que iba a haber una enemistad, pero habla de una profecía, de una simiente, de una semilla, o sea, de un nacimiento de un árbol
de un nacimiento de una palabra, porque la semilla tipifica la palabra, significa ese principio de vida que surge. Entonces, esa profecía rige toda la historia bíblica, esa sola. La venida de Jesús es la que trabaja en todo el Antiguo Testamento. Sí. Ese espíritu de la profecía de Dios, que en este caso no sería ya Dios un profeta, sino Dios mismo hablando de parte del mismo. Aquí no hubo un profeta en sí, pero hubo un espíritu de profecía. Porque Dios no le dio la palabra a nadie para que la expresara, él mismo la expresó. Entonces la profecía es una expresión de Dios, es Dios hablando. Por eso los profetas hablan de que habló Jehová y vemos a veces que hay un texto que te está hablando el profeta y de repente dice, y dijo Jehová, sí, para enfatizar que es profecía, para enfatizar que no es algo que viene de él, para enfatizar que es un espíritu superior el que está estableciendo ese acontecimiento. Entonces el espíritu de la profecía lo que establece es acontecimientos, más que periodos o momentos determinados, sino acontecimientos y señales. Por eso cuando Jesús profetizaba, Jesús hablaba de señales. El espíritu de la profecía mueve a través de la sinergia divina, a través de esa cooperación divina donde Dios opera, a que los acontecimientos se realicen conforme a lo que ya Dios expresó. La expresión de Dios tiene una connotación de que materializa lo que Dios piensa. Cuando Dios habla, Dios está materializando ya sus propósitos. Entonces el espíritu de la profecía es un espíritu de cumplimiento de algo que Dios ha determinado. ¿Qué pasa? En todo el proceso, vamos a decir, histórico, humano, surgen profetas. Cuando surgen los profetas surgen con un espíritu dado por Dios. Por eso en el Antiguo Testamento, aun cuando el espíritu no se había derramado sobre todas las personas, descendía sobre el sacerdote, sobre los profetas y a través de la unción en los reyes. Entonces eran los que recibían el espíritu de parte de Dios. El espíritu que nosotros conocemos hoy que opera en los ministerios y opera en la iglesia. Sí. Entonces, el sistema profético del Antiguo Testamento era diferente al sistema profético que nosotros vivimos hoy día. Usted se pone a evaluar un profeta del Antiguo Testamento con los llamados profetas de hoy y son muy diferentes. Porque hay muchos espíritus y hay que identificar si realmente la persona tiene el espíritu de profecía. ¿Cómo se identificaba el espíritu de profecía en principio? Porque lo que el profeta decía tenía que cumplirse. O sea, la forma que la Biblia dice de saber si un profeta es de Dios o no, es que lo que diga se cumpla. Claro. Ellos habían muchos profetas de Baal, ellos habían profetas de Acera, ellos habían profetas que le profetizaban cosas buenas acá, pero aparece un Micaías que dice, no, si tú subes, te van a derrotar, si subes a la guerra. Pero él quería escuchar cosas buenas. Él quería que le dijeran lo que él quisiera escuchar. Incluso lo golpean a Micaías por decir que él va a perder en la guerra. Pero el hombre era un hombre de Dios. Entonces, el espíritu del profeta no tiene problema en que lo golpeen por la profecía. El espíritu del profeta no tiene problema en que lo maten por la profecía, porque el espíritu del profeta está claro de quién fue que le habló y a quién debe rendirle pues ese culto y esa obediencia. Entonces, el espíritu del profeta el espíritu de la profecía muestra al verdadero profeta. En el Antiguo Testamento, los profetas se identificaban con 3 nombres: varón de Dios, vidente y profeta. Cuando se habla de varón de Dios, es porque el profeta o el que tenía el espíritu de profecía era una persona que se mantenía o procuraba estar en la presencia de Dios. Una de las principales características de ser profeta es alguien que se mantiene en la presencia de Dios. Entienda usted, un profeta no es un exhibicionista. No. Un profeta no es una persona que quiere estar todos los días en un altar. Un profeta no es una persona que todos los días está diciendo palabra de Dios. Está diciendo Dios me dijo. Un profeta solamente habla cuando el espíritu de la profecía viene a él. El profeta no anda profetizando por su propia voluntad, todo el mundo diciéndole una cosa u otra.
Incluso a los profetas en la antigüedad lo iban a consultar. Los reyes los consultaban. Y cuando lo iban a consultar, si había palabra de Dios, le daban palabra de Dios. Le doliera o no le doliera, no eran palabras favorables, como yo decía en el caso de Micaías y acá, a veces no lo eran. El profeta Isaías fue perseguido. El profeta Elías fue perseguido. ¿Por qué? Porque los mensajes que daban, Jeremías sufrió muchísimo, porque los mensajes que daban no gustaban. Porque cuando el profeta da una palabra de juicio, esa palabra no gusta. No. Entonces, el varón de Dios está en la presencia de Dios. ¿Y qué pasa cuando se está en la presencia de Dios? Cuando se está en la presencia de Dios, se entra en éxtasis. La gente cree que, bueno, la gente interpreta éxtasis. Hay una pastilla de droga que es éxtasis, pero eso muestra algo de lo que es el éxtasis. Sí. Cómo tú te puedes ir a un nivel elevado. El éxtasis es el máximo, para que la gente entienda, de la sensibilidad que usted puede tener espiritualmente. Cuando usted sube en un éxtasis en el espíritu, es que usted está prácticamente levitando en el aire. O sea, está flotando. Es algo que es difícil de explicar porque hay que vivirlo. Sí. El éxtasis. Entonces, hay muchos hombres de Dios en la Biblia que han entrado en éxtasis espirituales y han recibido una revelación poderosa de parte de Dios. Pero eso se recibe en presencia. Por eso usted veía que el profeta decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. O sea, el varón de Dios, cuando habla de parte de Dios, es porque está en su presencia. Estar en la presencia de Dios es estar en una dimensión no humana ni física. El profeta se veía raro, y la gente lo veía raro mayormente, porque el profeta no estaba preocupado por las cosas estéticas. La mayoría de los profetas no estaban preocupados por lo estético, porque no era para mostrarse, como yo decía, que ellos eran profetas. Entonces, el profeta y el que tenía el espíritu de profecía vivía en la presencia de Dios. El caso, por ejemplo, de Juan el Bautista, que tenía el espíritu de Elías. ¿Qué dice la Biblia? Juan el Bautista no era muy dado a estar entre la gente. Incluso hablan de que él era de los esenios, de esa línea de creencia, de apartarse, de estar como tipo monje en los montes y en las cuevas y eso. Era una persona que comía cosas silvestres, que vestía con ropa no fina, vamos a decir así. Entonces, la gente no entiende esa parte. Que los verdaderos profetas muchas veces no están donde nosotros creemos que están. Sí, porque la presencia de Dios va más allá del templo. La presencia de Dios va más allá del altar que nosotros tenemos en las congregaciones. La mayoría de los hombres que buscan presencia de Dios no la buscan ahí. La buscan en el secreto, en la intimidad. Lo que nosotros llamamos el monte, el lugar alto de ir a orar. Sí. O sea, el profeta de Dios busca la presencia de Dios donde hay menos contaminación de las cosas del mundo. Porque son distracciones. Cuando usted está distraído aquí en la ciudad, como pasa con nosotros que vivimos muy distraídos, muy rápido, porque en la ciudad se vive muy rápido, muchas veces usted no tiene la misma consagración que tiene el que se va a ciertos lugares apartados. Claro. Y la gente cree que es el lugar que santifica, que es el lugar que trae. No, es que la esfera del lugar donde los espíritus del diablo están más controlados, le permite que descienda más esa información de Dios y esa revelación de Dios. O sea, el profeta entra en la presencia de Dios a una dimensión diferente. Puede viajar al pasado, puede viajar al futuro y puede hacer cosas que humanamente a cualquier persona le es imposible. Entonces el varón de Dios, que se llamaba en la antigüedad varón de Dios, era por eso, porque vivía en la presencia. El vidente era una connotación diferente, aunque era dentro de la misma característica del profeta. Porque el vidente podía ver cosas y la ilustraba. Y podía ilustrarla y hacer dramatizaciones de cosas para que los que estuviesen allí pudieran entender lo que Dios le mostró. Wow. Entonces, el vidente tiene una característica poderosa hasta de telepatía. Más allá de hablar de parte de Dios y de estar en ese secreto de Dios en su presencia, que es el secreto de Dios que es revelado allí, el vidente es como el caso de Eliseo. Eliseo, estando a kilómetros de distancia del enemigo, de aquel rey, podía saber lo que ellos hablaban en sus cámaras en secreto. Sí. Eso para cualquier ser humano podría identificarlo como telepatía, pero es parte del espíritu de la profecía.
que está depositada en él. La gente cree que el espíritu profético solamente es para hablar de acontecimientos a futuro. La gente no cree que la profecía puede hablar de acontecimientos pasados, de acontecimientos que van a suceder en el futuro con detalles, o que puede incluso tener una revelación instantánea en el momento de cosas que están aconteciendo aún lejos de él y que pueden ser en contrariedad al propósito de Dios. Cuando él revelaba el secreto del rey, podían tener una defensa hacia lo que el rey quería hacer. Sí. El rey contrario. Cuando él ora para que a Giesi se le abran los ojos, al siervo que estaba con él se le abriesen los ojos espirituales, está mostrando algo que una persona que no tiene el espíritu de profecía no puede ver. No. Habían personas que estaban en la escuela de los profetas. La Biblia lo dice, que habían grupos de profetas, que habían escuelas, habían seguidores que querían ser profetas. Pero donde no descendía el espíritu de profecía, no había profecía. No. No había poder de Dios. Elías, que es el antecesor de Eliseo, tenía poder para hacer descender fuego del cielo. O Dios hacía descender fuego del cielo a través de Elías y otras cosas. O sea, Eliseo hacía flotar un hacha. Sí. Eliseo podía hacer que cosas sucedieran para suplir a alguien. O sea, hacía una serie de milagros y de cosas que para el concepto de profecía que el ser humano y que el creyente tiene, no lo concatenan, no lo unen a la profecía. No. Porque cuando la gente ve un milagro de multiplicarle a alguien un alimento, un milagro de hacer flotar un hacha, un milagro de hacer que llueva, etcétera, cualquier tipo de cosas como esas que hacían algunos profetas, no lo ve como profecía. No. ¿Verdad, pastor? ¿Cómo es que se ve eso? ¿Cómo la gente lo ve realmente? ¿Cuál es la óptica que la gente le da? ¿En qué ministerio o en qué don la gente lo sitúa? No, lo pueden ver como un ministerio de milagro, de poder, de unción, pero no dicen que es un espíritu de profecía. El espíritu de profecía crea acontecimientos. La gente le llama profeta solamente al que habla una Al que palabra habla de un futura. acontecimiento que va a suceder. Pero el espíritu de profecía crea los acontecimientos. Pastor, mire, antes de continuar ahí, déjame abrir un paréntesis aquí, que me gustaría eso, hablar de eso. Pastor, y le hice esta pregunta a alguien. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es el don de ciencia y lo que es el don de profecía, el espíritu de la profecía? ¿Cuál es la diferencia de una gente que está accionando en el don de ciencia o en el don profético? ¿Cómo podemos diferenciar? Porque hay gente que por el don de ciencia la gente le llama profeta y hay profetas que no tienen ese don de ciencia de nada, de decirte cosas futuras y la gente no le llama profeta y ahí cae. Es que el don de palabra de ciencia no es un don profético, no es un don de profecía. Ahí es que cae. El que tiene don de palabra de ciencia no es profeta. No es necesariamente profeta. ¿Qué es el don de palabra de ciencia? Es que el don de palabra de ciencia es un conocimiento por una revelación más allá de lo que se puede conocer de manera humana, escrita, expresada. Es un conocimiento extra que viene que ni siquiera la persona que lo expresa lo sabe. Porque que viene a través del espíritu de ciencia de parte de Dios. Y esa ciencia es conocida cuando se revela. O sea, el mismo que le está revelando no sabe sobre eso. Las profecías son diferentes. Las profecías, como pueden ser una revelación de acontecimiento, puede ser una creación de acontecimiento y puede ser también en Dios una delegación en el profeta para que los acontecimientos se den. Pastor, yo tengo una incógnita, por mucho tiempo la he tenido. ¿Cómo se manifiesta? Abriendo un paréntesis, porque es que la gente ancla mucho lo que es don de palabra de ciencia con el don profético. ¿Cómo se manifiesta el don de palabra de ciencia? ¿Cuál es la manifestación? ¿En revelarle la historia a alguien o en revelaciones de la palabra? En revelación de conocimiento. De revelación de conocimiento. O sea, hay un conocimiento que tú no lo percibes, una persona no lo percibe si no tiene el don de ciencia, de palabra de ciencia. Pero el que tiene el don de palabra de ciencia no solamente tiene el conocimiento, sino que tiene la interpretación de ese conocimiento. Es como llamaríamos nosotros en términos teológicos, en términos de
de instituto bíblico, es como la hermenéutica espiritual. Ok. Esa es la correcta interpretación de las cosas en base a conocimiento extra, o sea, un conocimiento que viene por el espíritu, que no es un conocimiento humano, no es porque yo estudio, no es porque yo sé de letra, no es porque yo me he leído la Biblia, sino que Dios lo revela. Entonces, esa ciencia que viene de Dios es un conocimiento, la ciencia es conocimiento. Entonces, el conocimiento es comprobable. Entonces, no es solamente que yo enseño algo que es más profundo que lo que alguien puede leer, sino que la persona que lo escucha puede comprobar que es así. Pero la persona no lo veía, la persona no lo entendía, hasta que el que tiene el don de palabra de ciencia lo enseña, lo expresa. Entonces, es como allanar un camino para que el que viene detrás sepa por dónde va a caminar, pero que el que viene detrás no conoce el camino. O sea, el que tiene la palabra de ciencia puede revelar un conocimiento que usted lo puede ver y no entenderlo. Es como usted ir a un laboratorio, voy a poner un ejemplo. Sí. Allí tú encuentras un físico, un científico, estudiando y haciendo ecuaciones, y tú vas a la pizarra y tú ves un sinnúmero de símbolos y números que tú no lo entiendes. Pero esos símbolos y números de esa ecuación científica tienen una expresión, Claro. tienen un dato, pero está codificado. ¿Quién lo decodifica? El que tiene el conocimiento de ese dato. Entonces, cuando tú lo decodificas, dices, pero es que es energía, y que la M es masa, y que C es la velocidad de la luz. Entonces tú dices, no, E es igual a MC al cuadrado. Entonces, la teoría de la relatividad. Entonces viene una revelación, pero es una revelación científica que tiene que tener una interpretación de alguien. El que no sabe de ciencia, el que no sabe de la física, no lo va a interpretar porque no conoce los símbolos. La tabla periódica, por ejemplo, Sí. que le dan a uno en la escuela. Esa tabla periódica está hablando de los símbolos de los elementos que forman la materia, los átomos, las cosas. Entonces, ¿cómo yo conozco la composición del helio, del agua, de todo, si yo no conozco la tabla periódica? La tabla periódica me dice que agua es H2O, Sí. hidrógeno y oxígeno, una molécula de hidrógeno y dos de oxígeno. Pero hay gente que no lo sabe. Ahora mismo hay gente en la escuela que no le han dado eso. Algunos se lo han dado y ni aún así lo conocen. Claro. Que tú le dices cuál es la simbología del hierro y tú le pones la tabla periódica y no la entienden. Porque es un asunto que es para el que tiene la ciencia, que es un conocimiento. Entonces, el que se dedica a eso, en el caso humano estoy hablando, pues se convierte en un científico y tú vas y te dice todos los elementos y hacen composiciones y crean cosas con esas composiciones y hacen que cosas surjan. Entonces, el don de palabra de ciencia en la Biblia es como un científico de la fe, del conocimiento. Es alguien que trae una ecuación a la revelación llana que el que no conoce la ecuación la puede entender. Entonces, pastor, ya para cerrar, porque yo le voy a decir por qué le hago la pregunta. Entonces, el que tiene el don de palabra de ciencia, el don de palabra de ciencia no es decirle la historia a alguien, decirle el nombre, No. el apellido, la cédula. Es que la gente tiene una confusión. Por eso es que se lo digo. No para es que la gente no es salga que de esa está confusión. mal. No está mal. No es que está mal lo que conceptualiza la Biblia. Los dones están ahí. El problema es cómo yo lo categorizo. O sea, el que lo está viendo, el que lo está interpretando, dice, no, eso es un don de ciencia. No, hermano, no es un don de ciencia. El hombre tiene un espíritu de profecía. Entonces queremos llevar a una persona a un don que no posee porque no conocemos los dones ni siquiera. Y no conocemos las manifestaciones de los dones. Por eso hay mucha gente que se asombra con algunas personas. Dicen, wow, pero este hombre tiene un conocimiento, este hombre tiene aquello. Es que usted no conocía ese don, porque ese don no se conoce casi. El don de palabra de ciencia es uno de los dones más ignorados, hermano. Sí. Es uno de los dones más ignorados. El don de sabiduría es ignorado. Porque la gente confunde cosas que la Biblia dice cuando habla de huecas, sutileza, de filosofía y cosas. Porque hay una sabiduría que es diabólica. Claro. Hay una filosofía que no es de Dios. Pero hay una filosofía teológica. Sí. Jesús era filósofo. Sí. Jesús aplicaba filosofía. La diferencia entre Jesús y Sócrates, Platón y otro era que Jesús no solamente hablaba del amor, es que Jesús demostraba que él era amor. Sí. Entonces la filosofía te habla de cosas, pero Jesús vivió haciendo eso que decía. Uf. Entonces la gente no entiende ese nivel. Jesús era el más grande de los filósofos. Entonces la gente cuando no puede ver a Dios así, porque se encasilla y se encierra, que siempre yo digo se limita su mente y limita a Dios. Entonces cuando nosotros vamos, por ejemplo, al espíritu de la profecía y volvemos al tema, nos encontramos en Primera de Reyes, capítulo 13, verso 2, con una profecía del profeta joven que va a Jeroboam, Sí. y le da una profecía
a Jeroboam, incluso con nombre, cuando Josías no hubiese nacido. Sí. Y en Segunda de Reyes, más adelante, capítulo 23, verso 16, nos encontramos con el nacimiento de Josías, con el reinado de Josías. A los 8 años Josías era rey y el cumplimiento de aquella profecía 300 años antes. ¿Cómo es que una persona tiene la revelación 300 años antes de una persona con nombre? Eso es espíritu de profecía. Lo mismo que tú preguntabas sobre saber la cédula, dónde vive una persona. O sea, el espíritu de profecía te puede dar a ti el conocimiento de alguien que todavía humanamente no existe, pero que en el espíritu de la profecía, que es el mismo espíritu de Dios, ya esa persona existe. Porque la dimensión en la que entra el profeta, yo decía que es una dimensión de presencia. En la presencia de Dios tú entras a un presente eterno y a un tiempo multidimensional. En el tiempo multidimensional tú puedes viajar al pasado, al presente, al futuro. Tú puedes conocer cosas que incluso ya Dios la materializó y que no se han hecho visibles al hombre. Es que el profeta, el vidente, el varón de Dios que la Biblia establece, entra a ver como si fuese Dios y a hablar como si fuese Dios. Se convierte en la boca de Dios en la tierra. Dios mío. Entonces entender eso es complicado porque hay que entrar en otra dimensión que no es la humana. Y hay que salir del espacio-tiempo. Y de ahí es que vienen las profecías como la de Daniel, que yo menciono a veces de las 70 semanas. Es una profecía que necesita ciencia para interpretarse. Ahí entra el don de ciencia para interpretar la profecía. Oye lo que estoy diciendo para que tú veas la diferencia de los dones. El que puede interpretar la profecía no es un profeta. No. Y la gente cree que si tú interpretas una profecía, ese es profeta. No, ese tiene palabra de ciencia y puede interpretar esa profecía. Porque es un cálculo lo que él explica por acontecimiento. Yo te decía que las profecías son acontecimientos. Sí. Son acontecimientos que se dan con cumplimiento. En la música se habla de que la música es el bien combinar del sonido con el tiempo. En la profecía es el combinar de la voz de Dios con los acontecimientos. Es como si fuera música. Es algo perfecto. Entonces, esa combinación hace que el espacio-tiempo no exista como lo ponen en la física humana y se entra a una dimensión atemporal, sin tiempo. Atemporal. Atemporal. O sea, los profetas a veces no determinaban tiempo, sino acontecimientos. En el caso de Daniel, Dios le da una profecía específica porque tiene una característica de ciencia también. Pero no todas las profecías eran de cálculo científico. En el caso de la venida de Cristo no se sabía la fecha exacta cuando venía, pero sí había profecía. Claro. Porque las 70 semanas, ¿qué decía? Cuando regrese el pueblo después de la deportación a Babilonia, después que pasen esas 62 semanas, vienen 7 semanas más y entonces vendrá el Mesías. Y cuando venga el Mesías, ya cada semana se sabe que son 7 años, no es en 70 semanas literal, sino en 490 años que Él regresa. Y Jesús regresa a los 483. O viene a la tierra y se manifiesta. Entonces faltó una semana, que es la semana profética que está en Apocalipsis, Sí. de los 7 años y del 7 que marca la perfección de los tiempos. Pero habla de 3 años y medio, también lo habla Daniel. Entonces viene una interpretación profética que todo encaja perfectamente. Y hay gente que dice, no, esa profecía se escribió después que ya había acontecido estas cosas porque es muy perfecta. Sí. Es tan perfecta que ellos... Que hay gente que dice que hay profecías que se escribieron después que acontecieron. Porque son demasiado perfectas, demasiado exactas. Entonces, eso es lo que hace el espíritu de la profecía. Muestra esa perfección de Dios y esa exactitud de Dios. Entonces, vemos que, por ejemplo, Jeremías habla de los 70 años del cautiverio del pueblo, pero en Isaías 44 ya Dios había dicho que había un señor que se llamaba Ciro, que era su pastor y su ungido, Sí. pero Ciro todavía no estaba gobernando. Fue una profecía. Ciro. Y cuando tú vienes y traes ambas profecías la una, dices, wow, pero entonces lo que profetizó el profeta Isaías sobre Ciro se cumple en Persia cuando él gobierna y entonces da el decreto para que el pueblo regrese otra vez a reconstruir, en el caso de Nehemías, que es el que va a solicitar para regresar. Pero ya el decreto estaba no por el rey Artajerjes que existía en ese momento, sino por Ciro. Lo que se le dio fue cumplimiento al decreto. Sí. Porque ya Dios lo había profetizado. Entonces, todo estaba determinado, pero sucede que un profeta profetiza 70 años de cautiverio, el otro profetiza que viene un señor que se llama Ciro, que es el que va a dar el regreso del pueblo, pero hay otro profeta que profetiza que cuando eso sucede, entonces iba a pensar el conteo de la profecía para la venida de Cristo. Dios mío. Cuando tú enlazas todas esas cosas y todos esos números, 70, 70, 70, 7,
7 semanas, 3 años y medio, y tú comienzas a enlazar todo, te vas a dar cuenta del tiempo perfecto de Dios, que trasciende. Y cuando Dios pone un día como un año, pone una semana como 7 años, pone 1000 años como un día, y pone una profeta de 70 años en el cautiverio para expresar una expresión que no es solamente de los 70 años del pueblo en cautiverio, sino del tiempo que el mundo dura bajo el cautiverio del pecado. Y cuando tú englobas todo en la línea del tiempo profético, el espíritu de la profecía te dice que ya todo pasó. Que en Dios no existe el yo voy a esperar que acontezcan las cosas. Wow. Es que Dios concatena todo en un espacio-tiempo multidimensional de un presente eterno que el hombre no lo puede entender a menos que esté en esa presencia. ¿Qué pasa con el profeta? Que en ese éxtasis de estar en la presencia de Dios, entra en el conocimiento de esa dimensión y de ver esa dimensión y de escuchar en esa dimensión y de hablar cuando viene a la tierra de esa dimensión. Entonces expresa misterios. Entonces te dice cosas como un hombre que no ha nacido, que va a nacer, que va a ser rey, que para el momento sería ilógico para el que lo escucha hasta que llegue el cumplimiento. Entonces a nosotros que vivimos en los postreros tiempos, Dios nos ha dado el privilegio de tener, más allá del espíritu de la profecía, tener el espíritu de Dios que trae la profecía en nosotros. Ya por eso la profecía tiene un cambio. Tiene un cambio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el acontecimiento más grande proféticamente es la venida de Cristo. Esa es la primera profecía que citábamos al principio, es el acontecimiento más grande de la historia, porque es el que rige toda la historia conocida humanamente. Porque es la palabra que Dios expresó desde el principio, esa palabra que se materializa, que está en ese tránsito del presente eterno de Dios, donde no hay limitación del tiempo y no está prefijado tal o cual época para que acontezcan las cosas, sino los acontecimientos que dan lugar a esa cosa que Dios quiere que se realice. Entonces, hay una serie de acontecimientos que son creados por el espíritu de la profecía. Por eso hablábamos de la soberanía de Dios y por eso hablábamos de la predestinación que entran ahí. O sea, el espíritu de la profecía muestra la soberanía de Dios y muestra la predestinación de Dios. Porque si antes de que alguien haya nacido ya Dios le puso nombre, ya Dios lo estableció como su pastor, ya Dios lo estableció como rey, ya Dios lo estableció como profeta, es porque hay una predestinación de parte de Dios. O sea, Dios conoce lo que va a suceder antes de que acontezca porque ya en Dios eso está hecho. Entonces, cuando Dios lo muestra a nosotros, lo que nos está mostrando a nosotros es un viaje en el tiempo multidimensional, saliendo del espacio físico y de la connotación del espacio-tiempo, que no tiene que ver con hora ni con tiempo, sino que lo que tiene que ver es con acontecimientos. Las cosas que suceden en nuestra vida se basan en acontecimientos, no en periodo de cronómetro. No se trata de eso. Y lo que Dios permite que se calcule es para mostrar el poder que Él tiene para que las cosas sean precisas y exactas. Y al hombre no le quede lugar a duda de lo perfecto, santo y sublime que es Dios. Por eso cuando alguien hablaba de parte de Dios, la comprobación de que era un hombre de Dios era que se cumpliera. Porque todo el mundo sabe que cuando Dios habla, lo que Él dice, se cumple. Okay, lo que comprueba que alguien es profeta verdaderamente, que habla de parte de Dios, es que se cumpla. Es que se cumpla. Hoy en día, ¿qué pasa con mucha gente que caen en problemas? Porque profetizan cosas que Dios no dijo, como dice la Biblia. Hablan cuando Dios no le habló. Creen que ser profeta es estar adelante y que todo el mundo lo esté viendo todo el tiempo. No buscan la verdadera presencia de Dios. Cuando usted se va a ayunar y a orar para que Dios lo use en el altar con profecía, eso no es profecía. Porque el espíritu de la profecía no está sujeto a que yo traiga la profecía. El apóstol Pedro decía que la profecía no es de interpretación privada, sino que Dios a sus santos hombres pues lo inspiró. Había profecías que no eran ni siquiera para hablarla. No. Que Dios se la daba a los profetas para que le escribiesen. Dios le dio profecías a Daniel para escribirla. Dios le dio profecías a Juan para escribirla, a Habacuc y a muchísimos otros profetas para que la escribieran. Para que permaneciera en el tiempo y el hombre la encontrara y pudiera comprobar. Cuando Josías encuentra los libros de la ley y empieza a leer esos libros que estaban guardados de las crónicas de los reyes y lo demás, el hombre empieza a hacer una reforma. Sí. Pero quizás ya estaba escrito sobre él y él no lo sabía. Claro. Su papá no lo sabía. Para que no venga a quedar duda de que fue Dios que profetizó que ese hombre iba a existir con ese nombre, iba a hacer los acontecimientos que hizo y las reformas que hizo. Entonces, Dios no deja lugar a duda de cuando es Él que habla.
Cuando Dios habló, habló Dios. O sea, el espíritu de la profecía es algo que no deja lugar a duda. El profeta que le viene a usted con una profecía, que ha pasado mucho en religiones como la adventista, que sus líderes han dado profecía de la venida de Cristo, han dado profecía del milenio, de acontecimientos a futuro, o que Dios ha profetizado en la palabra, ha establecido profecía, que ellos no tienen ningún tipo de conocimiento espiritual de eso, No. sino que lo que tienen es un pueblo cautivo y se hacen llamar profetas ellos. El profeta no es que anda proclamando que es profeta, es que cuando el profeta habla, las cosas suceden. Claro. Cuando el profeta habla, algo acontece. Entonces los profetas tienen un respeto cuando el espíritu de la profecía está en ellos. Cuando el espíritu de la profecía está en ellos. Y vuelvo al tema, por ejemplo, del profeta joven y el profeta viejo. El profeta que fue de Jeroboam a llevar el tema de Josías. Sí. Yo estoy entrelazando varias cosas ahí mismo. Apareció un profeta que ya no tenía profecía y engañó al profeta joven, que es el profeta que mata al león cuando se topó con el león que muere. Sí. Por desobedecer, porque Dios le dijo no entre en ninguna casa ni come en ningún lugar. Entonces nos damos cuenta que el espíritu de la profecía en las personas no está para siempre, sino cada vez que Dios quiere depositar esa revelación, ese poder. O sea, no es algo que yo ando como que yo soy el todopoderoso. Yo soy el profeta. Sí, y donde quiera que yo llego, esto va a suceder. No se trata de eso. Es que si Dios depositó en ti el espíritu de la profecía, en ese momento, tú puedes profetizar. Pero cuando el espíritu de la profecía no esté, tú puedes tener el Espíritu Santo y no profetizar. Entonces, yo tengo dos preguntas, pastor, para usted, ya que este tema es muy importante para estos tiempos. Y es, hay gente que dice, vamos, porque hay que sabernos situar. Sabemos que no estamos en el tiempo de la ley, en los tiempos de la antigüedad, en el Antiguo Testamento, nada de eso. Estamos en el tiempo de la gracia. Y sabemos que el profeta del ayer del Antiguo Testamento era muy diferente al profeta ya del Nuevo Testamento y el profeta de los tiempos que estamos en el posmodernismo ya. Pero hay gente que hablan y dicen profeta de oficio. Profeta de la casa. Profeta de oficio. Profeta de la casa, profeta de oficio. No, porque ese tiene un espíritu de profecía, pero no profeta, pero yo soy profeta de oficio. Explíqueme eso, pastor, y después le voy a hacer otra pregunta que tengo. Pero ¿cómo profeta de oficio? Profeta de oficio, que hay gente que dice que hay gente que le llega un espíritu de profecía, pero ellos no, ellos son profetas de oficio, que ellos fueron asignados para ser profetas, y así es que por eso ellos se llaman profetas de oficio, que no es de que le llegue un espíritu, porque lo que dicen eso divide la profecía en dos partes, en lo que le llegan el espíritu de la profecía y ellos que son profetas de oficio. No, es que eso es un error. Explica, por eso mismo quiero que usted hable sobre eso. Eso es un error, porque es que el espíritu de profecía tiene una connotación, tiene un propósito. O sea, se ha cualquierizado mucho el Dios me dijo. Sí, y eso era muy cuidadoso en la Biblia. Y eso se critica mucho porque anda muchísima gente diciendo, no, que Dios me dijo, que así dice Dios, que Dios me dijo. Y al final, la mayoría están hablando cosas que Dios no le dijo. Que ellos sintieron, se emocionaron, estuvieron orando, lo que sea. Porque usted puede estar orando y creer que Dios le dijo una cosa. Pero la gente ha cualquierizado cómo Dios habla. Dios no anda hablando como la gente entiende o cree. Porque ya todas las cosas que Dios habló están en el espíritu de la profecía hace rato caminando. O sea, la palabra de Dios nunca se ha detenido, la voz de Dios no se ha detenido nunca. Esa profecía de allá del Génesis, de la simiente de la mujer, todavía sigue viva hoy cumpliéndose, no solamente con la venida de Cristo, sino con lo que acontece después. Porque la Biblia habla de esos acontecimientos que vienen dándose por ese Mesías que viene. Entonces la palabra de Dios no se detiene. Ahora, cuando el espíritu de profecía viene a un hombre, Sí. ese hombre puede ser hasta mudado, como pasó en el caso del rey Esaú, que fue mudado de cuerpo. Puede ser transformado, puede hacer cosas que podrían ser increíbles para nosotros. Por eso un espíritu que viene en un momento determinado. No es que cada vez que yo quiera, yo digo, yo soy el profeta de Jehová y esto. Es que no es un poder autóctono mío, es un poder delegado. Y acuérdate que yo te decía
que el varón de Dios que está en la presencia de Dios escucha, ve y habla como si fuera Dios, porque está en la misma presencia. Ese espíritu permite eso. Entonces, si tú no estás en la presencia y estás en otra cosa, no puedes decir que en ese momento tú tienes el espíritu de la profecía, no lo tienes. Ahora, que Dios te haya determinado a ti como profeta, en algún momento depositas el espíritu de profecía, eso sí sucede. Pero que el profeta no tiene un ministerio de estar todo el día en profecía. Yo soy el profeta, lo que yo decrete, lo que yo Exacto, es hable. lo que decíamos del decreto y eso. Es que Dios tiene un orden de operar. Hay otros ministerios que operan todo el día. Sí. Que usted todo el día puede estar enseñando si se está dedicado 24 horas a eso. Y si tiene la capacidad para enseñar sin límite. Porque incluso hasta el que enseña tiene que tomar un momento de preparación Claro. y de consagración. Lo mismo que con el pastor. El pastor la gente lo llama cuando está en su casa y que esto y aquello por el pastor, que no depende totalmente de sustentarse de la iglesia. Tiene que trabajar, tiene que hacer otras cosas. Entonces en ese momento, aunque sigue siendo un siervo de Dios, un hombre de Dios, no está ejerciendo en ese momento realmente el pastorado porque no está guiando a nadie ni trabajando con nadie. En ese momento, humanamente hablando. Entonces el profeta tiene un momento en el que no está profetizando, en el que no está recibiendo el espíritu de la profecía. Porque es que el espíritu de la profecía viene a traer un mensaje. Porque había reuniones entre los ángeles y dice uno, yo iré y seré confusión para ellos y seré espíritu de confusión. O sea, hay espíritus que vienen por momento a traer por un acontecimiento, por una situación, que Dios lo envía. Cada espíritu funciona en base a la soberanía de Dios. Por eso los dones son dados por medida por el Espíritu Santo. ¿Por qué se habla de que Jesús tenía un espíritu sin medida? Jesús sí podía hacer eso. Sí. Eso que estamos hablando, Jesús sí lo podía hacer, porque era el mismo Dios. Entonces, esa soberanía, ahí entra el carácter soberano. Jesús podía todo el tiempo saber lo que la gente pensaba, hablar profecía, hacer todo en ese orden perfecto, porque Jesús era total y absolutamente perfecto. Entonces, en el caso de nosotros, hasta que no lleguemos a alcanzar esa estatura, que para mí es cuando seamos transformados, porque yo creo que humanamente se nos hace muy difícil. No es que sea imposible, escuche lo que dije, Pero es difícil. pero es muy difícil, Claro. porque la Biblia no dice que sea imposible. Ahora, es muy difícil porque ya hay algo establecido por Dios que no nos permite llegar allí. Si nosotros fuéramos perfectos como Jesús, entonces fuéramos un segundo Mesías y nada más hay un solo Salvador. Uf. Entonces, el que se cree que tiene el Espíritu a su antojo y a su dominio y que cuando él quiera está hablando de parte de Dios, muchas veces entra en un desorden, que era lo que hablábamos hace un rato, fuera de cámara. Hay gente que entra en desorden en las iglesias, Sí. profetizando sin Dios decirle. A veces interrumpen la obra de Dios por querer hacerse ver que Dios lo usa y lo que hacen es daño. Entonces hay que tener muy claro lo que es el espíritu de la profecía. 3 características: presencia de Dios. El profeta está en la presencia de Dios. Por eso las señales de Elías eran contundentes. Hombre, estaba en la presencia. Eran contundentes. Es que Elías no salía de la presencia de Dios. Elías hablaba y él decía, por mi palabra va a llover, por mi palabra va a descender fuego. Yo, pero ahora se metió algo aquí. Dios mío. O sea, cuando tú dices, por mi palabra va a suceder esto, es que es el mismo Dios que está hablando en ti, no eres tú ni siquiera. Wow. Elías era tomado por Dios, el mismo Dios entronado en Elías. ¿Por qué esa confrontación tan voraz contra ese profeta de Jezabel, que era una profetisa de los Baales? Profetiza, la gente cree que es profeta, que se dice la mujer es profetiza. Profetiza. Esa pequeña pedagogía ahí A la en mujer paréntesis. se dice profetiza. Sí, eso es un error que tal vez cae aquí en el tema, pero muchísima gente diciéndole a las mujeres profetas. No hay mujeres profetas, hermano, profetiza. Los hombres son profetas y las mujeres profetizas. Yo le voy a hacer una pregunta, pero vamos a darle más para adelante. Ok, continúa. Mira, y poderoso el don haciendo un paréntesis ahí, el don profético de la mujer en el Antiguo Testamento. Okay, ya que usted quiso entrar por ahí y le dio ahí, pastor, en pleno siglo XXI, yo creo que estamos en el siglo XXI, 2022, ¿existen profetizas? Claro, claro que sí. Es un ministerio. Pero la gente no cree. Hay muchas líneas que dicen que la mujer no puede ser profeta. Si tú te das cuenta, entra en un tema aeroespinoso. Si tú te das cuenta, en el Antiguo Testamento, el ministerio que más mostraba a la mujer era de profetisa. Sí, claro.
Tú no encuentras ese desarrollo sacerdotal en la mujer en el Antiguo Testamento porque el sacerdocio era para un linaje de hombres, Sí, establecido por Dios, porque la gente quiere confrontar con el feminismo, lo estaban hablando en ignorancia espiritual, de las enseñanzas del diablo para que la gente sea ignorante espiritualmente y no entienda el orden. Las cosas de Dios suceden en un orden. claro. Y las acechanzas del diablo que introducen ideología, lo que traen es desorden y distorsión de la información correcta y de la formación correcta de las cosas. La Biblia habla del hombre y lo dice desde el principio, y a Pablo se le quiere tildarle algunas cosas por algunos puntos que él toca sobre la mujer, sobre el orden familiar, el orden del matrimonio, el orden de la iglesia. Y él está muy correcto en lo que dice. Mm, Y él lo dice, no soy yo que lo digo, es la palabra que lo dice. claro. Cheque en la Biblia, dice él, el apóstol Pablo, no yo. Cuando dice que Adán no fue que pecó, sino Eva. Cuando dice que el hombre es cabeza del hogar. Sí, Y todo eso que va él hablando y diciendo, él lo dice porque hay una connotación espiritual que el diablo ha querido distorsionar, queriendo que la gente vea como que cuando el hombre es la cabeza, está diciendo que la mujer está pisada. No es eso lo que dice. Lo que está diciendo es que hay una dirección dispuesta por Dios en un orden que tiene que haber para que no haya confrontación. Cuando la mujer toma su posición y su rol y el hombre su rol, entonces las cosas funcionan correctamente. Cuando la mujer quiere ser igual que el hombre igual que la mujer, entonces vemos todo lo que sucede en la distorsión que hay en la sociedad. Entonces, en el Antiguo Testamento, volviendo al punto ministerial, la mujer, vemos a Débora, vemos a Ana, vemos a muchísimas mujeres que se muestran como profetisas de parte de Dios y que sí. tienen un ministerio poderoso. María también. María, a nivel profético. Sí, Todas esas mujeres la vemos, la mujer de Elías, del profeta Isaías, que también era llamada profetisa, aunque no menciona su nombre, tenían un ministerio poderoso. Pero no vemos, algunos dicen que quisiera porque era la esposa de él, como se dice ahora que si uno es pastor, la esposa es pastora, que también es otra eso es otra ignorancia. olímpica. Dios mío. Es otra cosa que lamentablemente la ignorancia espiritual, la ignorancia del conocimiento de las cosas lleva a la gente a errar en muchísimas cosas. Porque usted sea la esposa del pastor, usted no es pastora. No, Es un ministerio. Recuérdense que los dones los da el Espíritu Santo, no el hombre. Ahora, usted puede ser una sierva de Dios. Esto no es demigrando ni exaltando nada. Es lo que la Biblia dice. Entonces, en el Antiguo Testamento, usted no ve en el sentido de lo como era la realización de todos los ritos espirituales en el templo y en la antigüedad, ni a una mujer sacerdote, ni a una mujer que tuviera dirección sobre el hombre. No era así. no, no, no. Ahora, ¿cuándo sucedía? En el tiempo de los jueces. Cuando Débora era juez, era porque cuando el hombre no puede gobernar, que gobiernen las mujeres. Dios mío. Cuando el hombre no asume su rol, entonces la mujer tiene que asumirlo. Entonces lo que vemos hoy en día es eso. Como ha visto una distorsión, Dios ha permitido que como el hombre no quiere servirle a Dios, entonces la mujer sí quiere servirle y la mujer muchas veces es más fiel a Dios que el hombre. Sí. Si tú ves, la mujer era la que sustentaba el ministerio de Jesús en cuanto a la finanza. La mujer era la que le ungía los pies a Jesús con sus lágrimas y con un perfume caro. La mujer era la que estaba ahí para el servicio de Dios. La mujer siempre está dispuesta a servir. El hombre se restringe para servir. El hombre es agarrado, el hombre es tacaño, el hombre es duro, el hombre se resiste a abrirse a los sentimientos, a abrirse a la flexibilidad y todo eso. Pero también hay un problema cuando entra el espíritu que dice Apocalipsis, de la que se hace llamar profetisa y no lo es, que es Jezabel. Que esa es entonces la que entra en un rango de llevar una supuesta profecía, pero con una característica que Dios no aprueba. Y eso es lo que vemos también hoy en día, cuando tú preguntabas sobre eso. Vemos mujeres que a veces están en el nivel de Jezabel y eso hace que la gente no crea en la mujer profetiza o que no crea en el ministerio profético o que la gente ni siquiera crea en las cosas que Dios ha establecido. Entonces, el Antiguo Testamento te muestra cómo funcionaba todo. El espíritu de la profecía, cómo surge la primera profecía, cómo funciona la profecía en la esfera del tiempo y el espacio, en la esfera de la dimensión de Dios, cuáles son las características del profeta o de la profetisa, porque también se aplica a la mujer. Si usted profetiza, tiene que tener la presencia de Dios, tiene que tener esa parte de evidente, esa parte de recibir esa palabra para darla. Entonces, todo eso va a traer que la gente pueda ver quién es profeta y quién no es por el cumplimiento de su profecía. Pero hay gente profetizando cosas para decir que son profetas que ni siquiera son profecías. Diciendo, no, porque en el 2023 la iglesia se va a levantar y en el 2023 va a haber terremotos, va a haber hambre, va a haber aquello, va a haber lo otro. Eso no es profecía para este tiempo. ¿Por qué no lo es? Porque los terremotos, el hambre y todas esas cosas que ya Jesús profetizó que iban a venir en los tiempos posteriores ya están profetizadas. Entonces, ¿cómo que Dios te da una profecía repetida? Que ya está clara y establecida y que algunas ya se han cumplido.
Hay profecías para los últimos tiempos que ya se han cumplido y que la gente todavía insiste en que va a suceder tal cosa y quizás nunca suceda porque no tienen la verdadera revelación de Dios y no quieren hacer entender que siempre tienen el espíritu de la profecía. Dios mío. Pastor, hubo algo que usted dijo, que la presencia de Dios se ve, se escucha, ¿verdad? ¿Y cuál fue el otro? El que entra a la presencia de Dios, Sí. que es el varón de Dios, el profeta, el vidente, ve, Sí. escucha y habla como Dios. Ok, ve, escucha y habla como Dios. Pero hubo algo que usted no mencionó, que yo lo escucho mucho en lo profético y en lo profeta. Siento. Es que Dios Dios no anda en sentimiento. Ahí es que yo quiero que caigamos. Hay gente en la presencia de Dios, por lo que yo tengo de conocimiento, el profeta Elías dice que le manda al criado de él que vaya a ver el agua que venía, lo manda 7 veces más, y él pudo ver la nube. Okay. Exacto. Otra vez a Jeremías, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías, Jeremías escuchaba. Exacto. Jeremías, ¿qué ve? Exacto. Pero yo nunca vi un profeta en la antigüedad decir, yo siento. Entonces, ¿qué es ese sentir realmente? ¿Eso va en lo profético? ¿Eso viene de Dios? Hábleme de eso, porque muchos profetas dicen, yo siento. Acuérdate que ellos hay una falsa profecía y falsos profetas. Sí. Y la Biblia habla de eso. Como hay falsos maestros, también hay falsos profetas. El falso profeta apela a los sentimientos en la gente. Apela a las emociones. La gente no entra a ver como Dios, sino a ver humanamente. Si el hombre tumba a una persona, el hombre tiene el espíritu de profeta. Si el hombre, o sea, tú ves personas, por ejemplo, haciendo dramatizaciones que Dios no le dijo y se echan un saco de harina encima y agarran y tiran. Y volvemos al tema de la imitación, al tema de hacer otras cosas que otros hacen. Entonces yo veo un predicador, un hombre ungido de Dios que tira el saco y la gente cae, recibe una sanidad, recibe una liberación, lo que sea, y ya yo creo que yo tirar el saco va a hacer ese mismo efecto. Ese método. Y eso no fue lo que Dios me dijo, porque lo que Dios le dijo al profeta Oseas no fue lo mismo que le dijo a Elías. No. Pues Dios le dice a un profeta, ve y sal con la nalga afuera. Sí. Sal por ahí, entonces tú a la iglesia así. Entonces, ¿tú entiendes? O sea, no es un asunto de imitación. Dios le dice a un profeta, cásate con una mujer prostituta para mostrarle al pueblo lo que ellos hacían con Dios en cuanto a la fornicación que tenían con otros dioses. Entonces tenía un significado que se expresaba en esas dramatizaciones que los profetas hacían. Cuando, por ejemplo, este profeta Eliseo le dice al rey Joab, toca con el asunto este de la flecha. Sí, sí. Y él toca 3 veces, le dice, bueno, solamente 3 veces vas a vencer a los asirios. ¿Por qué razón? Porque si lo hubiese tocado 6 veces, lo hubiese vencido todo el tiempo. O sea, hay una simbolización en cosas que los profetas hacían que tiene una explicación de parte de Dios, como el caso del bautismo. Cuando Juan el Bautista bautiza, eso es una simbología profética. Claro. De lo que es el nuevo nacimiento. Entonces no se trata solamente de echarte agua. Tiene una simbolización. Entonces, no es que yo voy a hacer las cosas porque yo quiero hacerlas, porque yo creo que está bien. Es que si Dios no te dijo a ti que le echara agua a una gente, no le eche agua. Deja que se manifieste el poder de Dios, porque Dios no necesita el agua para manifestarse. No. Entonces el falso profeta comienza a hacer espectáculos, comienza a inventar cosas, comienza a hacer cosas que Dios no ha dicho. Entonces tú ves un profeta que es maestro, que es apóstol, que tiene todo, y al final quiere llamarse profeta. Y no siempre es así. El profeta tiene un espíritu de profecía. Y como yo decía, el espíritu de profecía va más allá de hablar de parte de Dios, que usted puede hacer un milagro y puede hacer muchísimas cosas. Pero no todo el mundo tiene ese espíritu en esa dimensión. Eso depende de la presencia de Dios que hay en el ser humano. ¿Cuántas personas profetas pueden decir, vive Jehová en cuya presencia estoy, que por lo que yo estoy diciendo ahora va a suceder esto? ¿Cuántas personas pueden decir eso? O sea, son muy pocas que pueden decir, porque tú tienes que estar en un nivel irreprensible. Escucha lo que estoy diciendo. Wow. La persona que dice, y a mí me pasó algo una vez, que yo no voy a hablar de eso, porque tal vez a veces uno no puede hablar mucho de uno, que cuando una persona está en un nivel irreprensible, que significa que nadie te puede señalar, que nadie puede decir absolutamente nada de ti, la gente cree que eso no es posible. Hay niveles
donde tú puedes estar en un nivel que nadie puede decir ni una A de ti. Entonces, en ese nivel irreprensible, un profeta puede llegar al nivel de decir, por lo que voy a decir, porque es el mismo Dios que está plenamente en él. O sea, Dios lo puede usar a un nivel de una magnitud increíble. Pero todo lo que vemos en el Antiguo Testamento tenía una sombra de la luz que venía, o sea, tenía una enseñanza. Y la gente no ve tampoco esa parte y cree que lo mismo que sucedía en el Antiguo Testamento tiene que suceder ahora. Y es el problema que vemos con la gente que trae la ley para aplicarla ahora y trae muchísimas cosas al Antiguo Testamento y otras no. Trae una cosa que me conviene y la otra que no me conviene no la traigo. Entonces, los ministerios tienen una forma de manifestarse por cómo Dios ha establecido su manifestación de acuerdo a los tiempos. En el caso del espíritu profético, tiene que ver con acontecimientos que tienen que suceder para que se materialice algo que ya Dios estableció en su soberanía y en su predestinación para que las cosas sean. Es que, pastor, mire, yo sé que el tiempo no nos ha dado para este tema. Pero a mí alguien en un momento, y tengo que decirlo, porque para abordar este tema, esta pregunta, de la cualquierización del término profeta, alguien me dijo a mí, Venancio, ya tú quítale ese nombre de evangelista. Y ahora tú eres profeta. Ahora apunta el nombre de profeta. Le digo yo, ¿pero y por qué? Yo no soy profeta. Me dice, porque es que eso de evangelista, eso te cualquieriza, profeta te da como más peso. Y fue algo internacional, alguien internacional fuera del país que me habló de eso. Entonces, incluso a veces yo veo en los afiches que la gente te pregunta, alguien me preguntó en estos días, ¿cómo te pongo profeta? Y evangelista, digo, no, ponme ministro, ponme evangelista, yo no soy profeta. Entonces, a veces uno ve, todo el mundo es profeta, todo el mundo es profeta. Y yo dije, wow, pero si en una actividad todo el mundo es profeta, ¿quién va a enseñar la palabra? Porque todo el mundo quiere decir profeta. Entonces, ¿dónde yo le quiero llegar? Hubo algo que usted dijo al principio de su intervención ahora en los profetas, que el profeta no está en todos los lugares. No, no es así. Entonces, los profetas de ahora, yo veo que tienen la agenda llena todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un evangelista y un profeta? Pero mira lo que yo estaba diciendo. Si Dios levanta a un hombre para hablar de parte de él, ¿verdad? En un tiempo. ¿Por qué Dios tiene que levantar 10 para decir lo mismo? Eso se llama cualquierización que el hombre hace. Yo te hablaba de la profecía de Jeremías, que le dice al pueblo que iba a estar 70 años cautivo. Y te hablaba de la profecía de Daniel, de las 70 semanas. Y la coinonía que había entre profecía una y otra, la de Isaías, de Ciro. Pero son acontecimientos distintos. No el mismo acontecimiento. Es el mismo acontecimiento, pero unificado en acontecimientos distintos. Claro. O sea, diferentes profetas, y algunos eran contemporáneos. Sí. Pero no siempre los profetas eran contemporáneos. Había profetas que no coincidían, que tenían cientos de años y miles de años de diferencia uno de otro. Y de la misma tierra a veces. Exacto, y que sus profecías iban en una connotación de acontecimientos diferentes, pero con un mismo espíritu que iba a un mismo fin que Dios había determinado. Entonces, hoy en día hay un problema porque la gente cree que los niveles existen a nivel de los dones y la gente cree que hay un don superior a otro o que hay un ministerio superior a otro. Y eso ha sido uno de los errores más grandes que yo he podido ver en la iglesia. Hay gente que piensa que el pastorado es el ministerio más poderoso y más grande de la iglesia y eso es una estupidez. Hay gente que cree que el pastor es el nivel máximo de la iglesia. Y yo soy pastor, pero la gente a veces no me entiende. Pastor, hay un problema porque por eso es que yo veo que hay evangelistas que terminan siendo pastores. Pero es lo que estamos hablando. ¿Cuántos adoradores tú no ves, artistas, que nunca pisan la iglesia a dirigir a nadie, que viven en gira de un año entero cantando y son pastores? ¿Pero pastores de quién? Entonces, yo no sé si tú me estás entendiendo. Claro que sí. O sea, cuando una gente te dice a ti, ya tú no eres evangelista, ahora tú eres profeta. ¿Y quién te puso el título? Tú. Es que los títulos en Dios no existen en el nivel que los hombres lo ven. Los hombres ven la fiebre de los apóstoles. Sí, sí. Fueron en los 90, en el principio del 2000, creo que hubo una fiebre. Que el apóstol Rafael Ramírez, que el apóstol Carluna, que el apóstol Maldonado, que el apóstol fulano, y todo el mundo quería ser apóstol, y todo el mundo apóstol. Y cuando vamos al pedigrí de esos apóstoles, nos damos cuenta que han surgido una serie de situaciones y especulaciones,
¿Por qué? Porque el apostolado no es un título. No es un título. Es una enviación. La palabra apóstol significa enviado. El apóstol es enviado. Es lo que uno conoce en términos cristianos como un misionero. Entonces una gente que está todos los días en un templo grande y cómodo, con muchísima gente enseñando, no es un apóstol. Podría ser maestro. Entonces la gente ve algunos ministerios como más bajitos a otros. Y entendieron en ese tiempo que ya lo de pastor como que estaba muy quemado. Vamos a ser apóstoles todos. Y ya los que son pastores se llaman apóstoles porque entienden que el apostolado tiene una cobertura sobre pastores. Muchísimas estupideces. La supervisión pastoral que viene por el apostolado, que son los obispos que la Biblia establece, porque el orden bíblico, aunque hay palabras que a veces parecen un poco católicas, la gente no entiende que son bíblicas. Sí, claro. El obispado existe y en la iglesia evangélica eso no se habla en muchísimas iglesias. Los supervisores, hay iglesias que no tienen supervisores. No. Y los pastores hacen lo que les da la gana. Dios, Los pastores hacen lo que les da la gana con la gente, con el dinero y con muchísimas cosas porque no tienen supervisores. Entonces, estamos hablando del espíritu de profecía y mira dónde nos metimos. Pero el asunto es que no se puede tergiversar los conceptos ni el orden que Dios ha establecido. Todo el cuerpo hace una misma función. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. El ángel de la iglesia es un espíritu de profecía que lleva un mensaje a la iglesia. Y la gente te dice que el ángel de la iglesia es el pastor. No. Pastor, hemos llegado al final de esto. Yo creo que le vamos a tener que hacer una segunda parte a este tema. Claro que sí. El pastor se va a comprometer a hacerle una segunda parte a este tema, porque este tema está muy profundo y nos quedamos en una parte muy poderosa. Hablar de lo profético, de quién es profeta, quién no es profeta, descontextualizar lo que son los términos, todo eso, tergiversar. Amado, esto está poderoso. El tiempo se ha ido y no nos hemos dado cuenta. Así que, pastor, salude a su gente. Yo quiero cerrar la idea. O sea, los títulos no se los pone el hombre. Usted va a la universidad y le dan un título. Para usted ser profeta, tiene Dios que hablar a través de usted. De lo contrario, no importa que usted se llame profeta. Para usted ser apóstol, tiene que salir a misionar, a llevar la palabra, a levantar iglesias, hacer lo que el apóstol tiene que hacer. Sí. No a exhibirse. Para usted ser maestro, tiene que enseñar y tiene que enseñar con mucho cuidado porque es uno de los ministerios más delicados, el de ser maestro. Porque hay muchos que se hacen maestros a sí mismos, dice la Biblia, sin serlo. Entonces, hay una serie de cosas que la gente tiene que entender. No hay mujeres profetas, la mujer es profetisa. El profeta está en la presencia de Dios. El que no está en la presencia de Dios no puede hablar de parte de Dios, va a hablar de sí mismo y de parte de sí mismo. Va a hablar con conocimientos humanos. Entonces, cuando resumimos el espíritu de la profecía, que ha sido el tema de hoy, el espíritu de la profecía es una palabra que sale en una dimensión eterna de parte de Dios, que puede ser expresada antes de que las cosas sean y que ya han sido hechas, que puede ser que ya una persona esté establecida en la dimensión eterna de Dios y que todavía ni él mismo sepa que existe. Escuche lo que estoy diciendo. Y ya Dios lo hizo. Entonces, entrar en esa dimensión son dimensiones profundas. Por eso el espíritu del profeta se sujeta al profeta. No anda hablando lo que le llega o lo que le dicen o lo que cree o por los acontecimientos de la naturaleza que está viendo. Ah, va a llover porque está nublado. Esos son acontecimientos que están profetizados, que tú tienes que conocerlo. Pero hay gente que quieren ser predictores como el tipo de meteorología, por lo que ve. El profeta entra en una dimensión donde no ve lo físico, ve en la dimensión de Dios, como decíamos ahorita. Esto es el espíritu de la profecía. Esto quedó como con un deseo de seguir, pero hay que dejarlo aquí. Esperemos que ustedes puedan seguir viendo el contenido de Excelencia Cristiana, que puedan seguir pues escudriñando la Biblia, las Escrituras. Lo que usted escucha aquí, vaya a la Biblia. Si Dios dice eso o no lo dice. Si hay algo que usted crea que no es correcto, escríbame. Yo siempre dejo mis redes, ¿verdad? Sí. Porque a veces la gente cuando uno enseña tiende a sacar algunas críticas o algunas observaciones. Claro. Y son siempre buenas y constructivas, todas, aún las negativas que la gente cree que son negativas, claro, son constructivas porque podemos entonces mejorar cualquier cosa. Pero entienda algo, cuando Dios habló, Dios habló. Víctor Almanzar, síganos en Instagram, en Facebook y también en YouTube como La Cátedra del Maestro. Para mí un gran placer, Venancio, poder haber compartido esta mañana. Qué pena que el tiempo humano siempre tenga esa limitación. Dios mío, no, tremendo, pastor, de verdad que sí. Ha sido una honra, un honor. Yo que soy un joven que estamos creciendo aquí dentro de este sistema y escuchar esta exhortación
alocución de la palabra del Eterno ha sido poderoso. Así que le invito a cada uno de los que están ahí a compartir este video, poner en la caja de comentarios la palabra, la enseñanza, la pregunta que tenga para así nosotros poder darle seguimiento a lo que usted ponga. Se despide de ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo.